En una América naciente donde las oportunidades eran ilimitadas para aquellos con suficiente ambición, un niño llamado Cornelius Vanderbilt nació el 27 de mayo del año 1794 en Staten Island, Nueva York. Era un chico de gran determinación, criado en una familia de agricultores y navegantes. Su padre, un modesto barquero, transportaba mercancías a través del puerto de Nueva York, un negocio que capturó la imaginación del joven Cornelius. Pero había algo diferente en él. No estaba satisfecho con la simple vida. Desde pequeño demostró una mezcla de audacia y una ética de trabajo feroz que definiría su legado. A los 16 años, con apenas educación formal, pero con un espíritu inquebrantable, Vanderbilt convenció a su madre de que le prestara $100 para comprar un pequeño bote de vela. Con este modesto préstamo, inició un negocio de transporte de mercancías y pasajeros entre Staten Island y Manhattan. Vanderbilt no solo trabajaba incansablemente, sino que también tenía una habilidad única para reducir costos y ofrecer tarifas más bajas que su competencia. Muy pronto sus ingresos superaban a los de su padre, y a los 18 años ya tenía su propia flotilla de barcos pequeños. A principios del siglo XIX, el comercio marítimo estaba dominado por monopolios otorgados por el gobierno, pero Vanderbilt no creía en las restricciones. En el año de 1817, con solo 23 años, llamó la atención de Thomas Gibbons, un empresario que buscaba desafiar el monopolio de Robert Fulton y de Robert Livingston sobre los viajes en barcos de vapor en Nueva York. Vanderbilt se unió con Gibbons y dirigió su flota con una estrategia implacable: ofrecer tarifas extremadamente bajas, forzar a la competencia a reducir precios y en muchos casos hacerlos quebrar. Su táctica de bajos costos y alto volumen se convirtió en un sello distintivo y sentó las bases de su futura expansión. Después de la muerte de Gibbons, en el año de 1826, Vanderbilt dejó el negocio y con su propio capital expandió su flota de barcos de vapor. Desafió monopolios y logró ofrecer viajes más rápidos y más baratos en el río Hudson y Mississippi. Sus tácticas agresivas le valieron el apodo de El Comodoro, Comodoro Vanderbilt, un título que llevaría con orgullo hasta el final de su vida. Para la década del año 1840, su red de transporte se extendía desde Nueva York hasta San Francisco, en plena fiebre del oro, consolidándose como el empresario de transporte más influyente del país. En la década de 1850, Vanderbilt vio una nueva oportunidad en el transporte terrestre. Los ferrocarriles estaban en auge y su instinto le dijo que el futuro del comercio en América no estaba en los barcos sino en los trenes. En el año de 1863, a los casi 70 años, comenzó a invertir en la industria ferroviaria, adquiriendo líneas clave como la New York and Harlem Railroad, el Hudson River Railroad y finalmente el Nueva York Central Railroad. Con su característica agresividad empresarial, unió estos sistemas en una red de transporte masiva que revolucionó el comercio en los Estados Unidos. En esta parte, y retomando el tema de la serie Gigante de la Industria, hay una escena cuando Vanderbilt es retado por la competencia. ¿Cómo así? Vanderbilt tiene sus hijos, uno de sus hijos muere en la guerra y el otro sigue vivo. Justamente el que fallece en la guerra era el preferido de Vanderbilt porque él lo consideraba más capaz, más fuerte, con ese temperamento agresivo que Vanderbilt tenía. Pero le tocó delegar todas las funciones al hijo que él creía menos capaz. Este hijo se va a negociar las tarifas de los trenes para ingresar a Nueva York, cuando se reúne con la junta directiva y él ofrece una tarifa. Nadie de los clientes que estaban ahí, representados por esta junta, aceptó la tarifa. Le decían que su padre estaba viejo, etc., y que no iban a pagar esa tarifa. Su hijo le comunica a él y él hábilmente abre un mapa y empieza a revisar las rutas de sus trenes, a dónde llegaban, hacia dónde iban, y se da cuenta en un punto clave de un tren que hace el ingreso en un punto estratégico.
Vanderbilt le dice a su hijo, vamos a hacer un bloqueo de este tren y ellos van a perder más dinero que yo. Vanderbilt, con esa mentalidad agresiva, justamente hace un bloqueo. Hombres armados están en el tren, entran al tren, bloquean al tren y el tren no puede ingresar por ese lado. Entonces los pasajeros se sorprenden. Vanderbilt, en la mente de Vanderbilt, él era ganar o ganar. No le importaba si en ese momento él perdía, él podía darse ese lujo, pero él simplemente quería eliminar a la competencia. Entonces esta nueva junta directiva renegocia con Vanderbilt y él vuelve a cobrar lo que quería cobrar por el acceso a esa ruta. Es una historia muy interesante de este personaje, un personajazo, Cornelius Vanderbilt. A lo largo de su carrera, Vanderbilt se enfrentó a numerosos rivales, pero pocos fueron tan astutos como Jay Gould y Jim Fixx, del cual también tengo un video aquí en tu canal Águila Financiera. En la década de 1870 intentó apoderarse del ferrocarril de Erie, pero Gould y Fixx emitieron fraudulentamente más acciones de la empresa para diluir su participación. Vanderbilt perdió millones en el proceso, pero aprendió una valiosa lección: que en Wall Street la astucia era tan importante como el capital. Comento sobre esto. Jay Gould y Jim Fixx eran socios y ellos se enteran e interceptan un telégrafo donde Vanderbilt comunicaba la expansión, el ferrocarril de Erie. Entonces ellos reconocen que Vanderbilt justamente va a ir por esa ruta y lo que hacen ellos, emiten acciones, crean cualquier cantidad de acciones debajo de la casa de Jay Gould, implementan toda una imprenta y empiezan a generar acciones. Entonces Vanderbilt siempre lo mandaba a su hijo a comprar, pero nunca era dueño completamente de todas las acciones, hasta que en algún momento Vanderbilt compara las acciones y se da cuenta que eran fraudulentas. Vanderbilt en esa ocasión perdió el equivalente ahora a $1.000 millones. Al final de su vida, Vanderbilt era el hombre más rico de América. Se estima que acumuló una fortuna de más de $100 millones, equivalentes a miles de millones en la actualidad. A pesar de su riqueza, fue un hombre pragmático. Vanderbilt no era una persona de mostrar sus lujos, más bien él era aborrecido por la clase dominante, la clase que tenía dinero, porque no lo veían a él, justamente por las formas como él trataba, como un hombre cordial. Él era una persona que él tomaba la acción por su cuenta. Incluso cuando fue estafado, como anécdota les cuento, en una oportunidad Vanderbilt le envía una carta firmada por él diciéndole a la persona que lo estafó con un negocio de barco, y dijo: no voy a esperar a que la justicia haga justicia, porque la justicia es lenta, yo tomaré la justicia por mis manos. Atentamente, Cornelius Vanderbilt. Y efectivamente, Vanderbilt hizo justicia, le hizo un bloqueo, bajó los costos en demasía para que él no pudiera tarifar, la competencia no pudiera tarifar incluso al costo más bajo, sino que él prácticamente los boletos los regalaba, y lo llevó a quebrar esa empresa. Esa ruta comercial a través de los mares, por las velas, le llegó a quebrar. Entonces él cumplió su palabra. Existe también otra anécdota con Rockefeller, con John Davison Rockefeller. Vanderbilt había migrado del transporte por barcos de vapor a los ferrocarriles. Él se convierte en el dueño de los ferrocarriles, de las rutas. Se habían hecho cualquier cantidad de rutas en los Estados Unidos, y en el negocio estaba Vanderbilt, estaba Scott y muchos otros empresarios. El más representativo, Cornelius Vanderbilt, más conocido como el Comodoro, junto con Scott y su protegido Andrew Carnegie, que lo menciono también aquí en otro video. Entonces él se da cuenta de que el futuro es el de transportar petróleo. ¿Quién estaba naciendo por ese entonces en la industria del petróleo? Exactamente, John Davison Rockefeller. Cuando John Davison Rockefeller es citado por Vanderbilt, él se emociona porque Vanderbilt marcaba el estándar, subrayo el estándar. Después Rockefeller pone Standard Oil, el estándar del empresario exitoso forjado a sí mismo en los Estados Unidos. Hacen un trato y Vanderbilt le ofrece sus ferrocarriles para que John Davison Rockefeller transporte los barriles de petróleo, porque todavía no estaba procesado, hacia los distribuidores. Al inicio no podía llenar esos barriles, después los llena. Ocurre que cuando Rockefeller llega a tomar el tren, llega tarde. Rockefeller es una persona puntual, pero llega
tarde no por él, sino porque una carreta con un caballo que lo jalaba se rompe la llanta y no llega a tiempo. El tren había salido. Instantes después, la noticia es que el tren se había descarrilado. Entonces Rockefeller tuvo una visión, la visión de que él había sido elegido por Dios para ser un empresario exitoso y ser un empresario que genere muchos millones, que conquiste la industria del petróleo. Cuando se junta él con Vanderbilt, si él iba con dudas a negociar, ahora ya iba con una determinación. Ya no había dudas, sino una determinación. Y es así que lograron el acuerdo de transportar el petróleo por los ferrocarriles de Vanderbilt. Obviamente después Rockefeller habla con Scott y también transporta petróleo y los pone a competir. Vanderbilt, un viejo lobo de mar, sagaz, se dio cuenta de esto. Vanderbilt se da cuenta de esto y hace algo inesperado. Hábil como él mismo, agresivo como él mismo, decide juntarse con Scott, con Thomas Scott, y replantear los términos de carga de Rockefeller con respecto a los trenes. Rockefeller, obviamente, esta noticia no le gustó y le declara la guerra. Le quita la carga a Vanderbilt. Un tiempo después Vanderbilt fallece y Thomas Scott se queda con la carga. Al tiempo también tiene un altercado con John Davison Rockefeller y este empieza a crear los famosos oleoductos. Este es un capítulo muy interesante. Ahora, Cornelius Vanderbilt no fue un filántropo, ni mucho menos, ni un hombre de exceso, menos. Vanderbilt era incluso hasta odiado por los bancos, porque Vanderbilt no pidió prestado a los bancos, $0. Él ejecutaba, actuaba con su propio dinero, ganaba y perdía con su propio dinero, nada de bancos. Imagínese ahora un empresario que no trabaje con los bancos. Pues Vanderbilt era así, tan feroz en los negocios que no necesitaba prestarse en los bancos. Era un titán de los negocios que vio oportunidades donde otros veían obstáculos. Su legado no solo se encuentra en las vías férreas y los barcos que ayudaron a conectar Estados Unidos, sino también en la mentalidad de los empresarios modernos que siguen su filosofía de agresividad y visión a largo plazo. Vanderbilt, como les dije, fallece en 1877, pero su impacto sigue vivo en la economía y la infraestructura del país que ayudó a construir. Como siempre, amigos, espero que el video te haya gustado. Comenta aquí en la cajita de comentarios éxitos en tus negocios, en tus proyectos, en tus finanzas. Continuamos y suscríbete. Gracias.